Durante las últimas sesiones, la plata en Estados Unidos ha entrado en una fase de corrección marcada, caracterizada por movimientos rápidos y una elevada volatilidad. El mercado viene de un periodo previo de fuertes avances, y el comportamiento reciente sugiere que ese impulso se ha detenido, al menos de forma temporal. Más que un simple retroceso técnico, lo que se observa es un cambio en el ritmo y en la estructura del movimiento, lo cual suele ser relevante desde el punto de vista del contexto de mercado. Es importante destacar que el foco no debe ponerse en un nivel concreto de precio, sino en la dinámica del ajuste. La caída se ha producido con velocidad, lo que indica que parte del mercado estaba posicionada de forma agresiva y ha tenido que reducir exposición en un entorno menos favorable. Este tipo de comportamiento suele aparecer cuando las expectativas se recalibran rápidamente, no necesariamente porque haya cambiado el panorama de largo plazo, sino porque las condiciones de corto plazo se vuelven más exigentes. La plata, por su doble naturaleza como metal monetario e industrial, tiende a amplificar estos movimientos. Cuando el entorno financiero se vuelve más restrictivo o aumenta la incertidumbre, el mercado suele reaccionar primero ajustando posiciones apalancadas. Esto refleja una transición desde un entorno de mayor apetito por riesgo hacia uno más defensivo, al menos de manera provisional. En este contexto, la acción del precio actúa como una señal de tensión, no como una conclusión definitiva. También es relevante observar el comportamiento relativo frente a otros activos. La plata no se mueve de forma aislada, sino dentro de un ecosistema más amplio que incluye al dólar, a las tasas de interés y a otros mercados de riesgo. El movimiento reciente sugiere que la plata está respondiendo a fuerzas macro más amplias, y no a un evento específico propio del metal. Esto refuerza la idea de que el precio es un resultado, no el origen del movimiento. En conjunto, el contexto actual puede describirse como una fase de ajuste después de un periodo de expansión rápida. El mercado parece estar evaluando nuevamente qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir y bajo qué condiciones. Este proceso suele venir acompañado de volatilidad elevada y señales mixtas, lo que exige una lectura cuidadosa. Más que hablar de un punto final, esta etapa refleja un mercado en transición, intentando encontrar un nuevo equilibrio en un entorno financiero cambiante. El movimiento reciente de la plata en Estados Unidos no puede explicarse por un único factor. Más bien, refleja la interacción de varias fuerzas macroeconómicas y financieras que han alterado el equilibrio previo del mercado. Una posible explicación central es el endurecimiento de las condiciones financieras, que suele tener un impacto directo sobre los activos sensibles a la liquidez, como los metales preciosos. En primer lugar, el comportamiento del dólar estadounidense ha jugado un papel relevante. Cuando el dólar se fortalece, tiende a ejercer presión sobre la plata y el oro, ya que ambos se negocian principalmente en esa moneda. Esto no implica una relación mecánica, pero sí crea un entorno menos favorable para mantener posiciones largas, especialmente para participantes internacionales o altamente apalancados. Este contexto sugiere que parte del ajuste responde a un reequilibrio de carteras frente a un dólar más firme. Otro elemento clave es la evolución de las tasas de interés reales. La plata no genera rendimiento, por lo que su atractivo relativo depende en gran medida del coste de oportunidad. Si las tasas reales se mantienen elevadas o muestran una tendencia al alza, el mercado tiende a reducir exposición a metales preciosos en el corto plazo. Esto refleja una comparación constante entre activos defensivos sin rendimiento y alternativas financieras que sí lo ofrecen. También es importante considerar el cambio en el apetito por riesgo. En fases de mayor incertidumbre o de corrección en otros mercados, los inversores suelen priorizar la reducción de volatilidad en sus carteras. En el caso de la plata, esto se traduce en una salida más rápida que en el oro, dado su perfil históricamente más volátil. Este comportamiento refleja una gestión del riesgo más que una pérdida de confianza estructural en el metal. La posición de los participantes especulativos en los mercados de futuros añade otra capa de explicación. Cuando el posicionamiento estaba previamente cargado hacia un solo lado del mercado, cualquier cambio en las condiciones macro puede desencadenar liquidaciones aceleradas. Esto sugiere que parte del movimiento fue amplificado por la necesidad de cerrar posiciones, no por una reevaluación completa de la oferta y la demanda físicas. En conjunto, estos factores apuntan a un ajuste impulsado por el entorno macro y financiero, más que por cambios fundamentales inmediatos en la plata. El mercado está respondiendo a señales de liquidez, coste de capital y percepción de riesgo. Si estas condiciones se mantienen, es razonable esperar que la volatilidad siga presente, mientras los participantes buscan un nuevo punto de equilibrio acorde con el contexto actual. Para entender el movimiento reciente de la plata, es fundamental observar cómo ha funcionado la estructura del mercado, en particular, la diferencia entre el mercado financiero o de papel y el mercado físico. Gran parte de la volatilidad a corto plazo se origina en los mercados de futuros y en los productos cotizados,
donde el ajuste de posiciones ocurre con rapidez y alto grado de apalancamiento. En el mercado de futuros, la plata se negocia principalmente como un instrumento financiero. Cuando las condiciones macro se endurecen o aumenta la incertidumbre, los participantes más sensibles al riesgo tienden a reducir exposición. Esto suele traducirse en liquidaciones forzadas, ajustes de márgenes y una mayor presión vendedora en un periodo corto de tiempo. Este comportamiento no necesariamente refleja un cambio inmediato en la disponibilidad física de plata, sino una reconfiguración de posiciones financieras. Los ETF, respaldados por plata física, también juegan un papel relevante en este proceso. Estos vehículos actúan como un puente entre el mercado financiero y el metal subyacente. En fases de aversión al riesgo, es común observar salidas de capital de los ETF, lo que añade presión al precio en el mercado de papel. Esto refleja decisiones de asignación de activos por parte de inversores, más que un colapso de la demanda final de plata para uso industrial o de ahorro físico. En contraste, el mercado físico suele reaccionar de forma más gradual. La demanda de monedas, lingotes o plata para uso industrial no cambia al mismo ritmo que los flujos financieros. En el contexto actual, no se observan señales claras de una contracción abrupta en la demanda física. Más bien, se aprecia un comportamiento más selectivo, donde los compradores ajustan tiempos y precios, pero no abandonan el mercado de manera generalizada. Esta posible divergencia entre el mercado de papel y el físico es una característica recurrente en los metales preciosos. El precio spot, que se forma principalmente a partir de mercados financieros, puede moverse con fuerza incluso cuando las condiciones físicas se mantienen relativamente estables. Esto sugiere que el movimiento reciente está más vinculado a dinámicas de liquidez y posicionamiento que a un cambio estructural en la oferta y la demanda. Desde una perspectiva de mercado, esta diferencia es clave para interpretar el contexto actual. La presión observada en los instrumentos financieros refleja un ajuste de corto plazo, mientras que el mercado físico actúa como un ancla más lenta. Si esta brecha se amplía o se reduce, dependerá de cómo evolucionen las condiciones macro y el comportamiento de los inversores, más que de un único factor aislado. Al analizar el contexto actual de la plata en Estados Unidos, resulta más útil plantear un marco de escenarios que intentar anticipar un resultado único. El mercado se encuentra en una fase de ajuste, y la evolución futura dependerá de cómo se desarrollen varias variables clave, tanto a nivel macroeconómico como dentro de la propia estructura del mercado de metales. En un escenario de riesgo a la baja, la presión podría continuar si se mantienen condiciones financieras restrictivas, un dólar fuerte, tasas de interés reales elevadas y un entorno de menor apetito por riesgo suelen ser factores que limitan la recuperación de la plata en el corto plazo. En este caso, el mercado podría seguir priorizando la reducción de exposición, con episodios de volatilidad mientras se completa el proceso de ajuste. Esto reflejaría una extensión del reequilibrio actual más que un deterioro estructural de largo plazo. Por otro lado, existen también riesgos al alza que conviene considerar. Si las expectativas macro comienzan a estabilizarse o si el mercado percibe señales de un entorno financiero menos restrictivo, la presión sobre la plata podría moderarse. En ese contexto, una disminución en la volatilidad y una mayor estabilidad en los mercados de riesgo podrían permitir una normalización gradual del comportamiento del precio. Esto sugiere que parte del movimiento reciente podría revertirse si cambian las condiciones subyacentes. Un escenario intermedio o neutral implica un periodo de consolidación. En este caso, la plata podría moverse dentro de un rango amplio, con oscilaciones frecuentes, mientras el mercado evalúa nuevas señales. Este tipo de comportamiento suele aparecer cuando no hay una dirección clara definida por los factores macro, y cuando los participantes adoptan una postura más cautelosa. La volatilidad seguiría presente, pero sin una tendencia dominante clara. Más allá de estos escenarios, es importante identificar las condiciones que podrían alterar el panorama actual. Cambios en la política monetaria, variaciones significativas en las tasas reales, movimientos sostenidos del dólar o señales claras desde los mercados de futuros y ETF serían elementos a vigilar. Asimismo, cualquier cambio relevante en la demanda física o en la oferta minera podría modificar la lectura de fondo. En conjunto, el enfoque más prudente es reconocer que el mercado se encuentra en un proceso de transición. El resultado final no está definido, y la evolución dependerá de cómo interactúen estas variables en las próximas semanas. Este marco de escenarios permite entender la incertidumbre actual sin reducirla a una única narrativa, manteniendo una lectura equilibrada y abierta a distintos desarrollos.